Capítulo 509, Arena, 2. Una figura humanoide negra se estrelló contra un árbol. La corteza del árbol voló por todas partes, y la figura rodó un par de metros hacia atrás. Al detenerse, el demonio levantó la cabeza y me miró con furia. Wack. ¿Cómo te atreves? Solo responde a algunas preguntas si no quieres morir. Caminando hacia el demonio, puse mi pie sobre su cabeza y le hice algo de presión. Su cabeza entró en contacto con el suelo. KHHH. Usando toda su fuerza para levantar la cabeza, el demonio me miró con furia, pero yo lo ignoré y bajé mi cuerpo para encontrarlo a los ojos. En el camino, quité mi pie que estaba presionando su cara. Solo era un demonio de rango varón. Por lo tanto, no estaba demasiado preocupado de que se escapara. Sacando una fritura negra de mi bolsillo, se la presenté al demonio que tenía delante. Te la daré si empiezas a hablar. La cara del demonio cambió al instante en el momento en que saqué el núcleo. Me estaba mirando con avidez. Sonreí en secreto cuando vi esto. Habiendo matado a tantos demonios como lo hice, era inevitable que recogiera un par de frutas del diablo. Como no las necesitaba, podía usarlas como una buena moneda de cambio. Si quieres este núcleo, mejor responde a mis preguntas correctamente. ¿Cómo puedo creer en ti? La voz del demonio era bastante tranquila, pero podía decir que esto era simplemente una pretensión. Era muy sutil, pero había un temblor en su voz mientras hablaba. Tiene miedo. ¿Cómo deberías creerme, MHH? Fruncí el ceño debajo de mi máscara. Después de un rato, simplemente me encogí de hombros. En realidad no tienes elección de todas formas. Puedo matarte de un solo golpe. Si no respondes a mis preguntas, simplemente iré a otro demonio. Alguien hablará eventualmente, no es como si las preguntas que voy a hacer sean un secreto. Levanté lentamente la mano. El demonio se encogió cuando vio esto. Hablaré. Hablaré. Gritó repetidamente. Había un miedo claro en sus ojos cuando dijo esas palabras. Bien. Bajando la mano, miré fijamente a los ojos del demonio. De acuerdo, voy a simplificarlo. Dime lo que sabes sobre Morian. Aunque lo que decía mi otra yo normalmente terminaba siendo correcto, todavía no confiaba en él. Antes de hacer ningún movimiento, quería evaluar la situación por mí mismo. Mis siguientes acciones se basarían en las respuestas del demonio. ¿Marion? Así es, dime todo lo que sepas sobre eso. Especialmente sobre la arena. La cara del demonio cambió un poco mientras dudaba en hablar. Le apreté la mano en la garganta cuando vi esto. No tengo mucho tiempo, ve al grano. KHH. Sí. Asintiendo con la cabeza con miedo, empezó a contar lentamente todo sobre la ciudad. Desde su disposición general, hasta quién reinaba allí, y lo fuertemente que estaba custodiada. También me dijo qué zonas debía evitar y cuáles eran las más concurridas. No presté mucha atención a esta información. No tenía pensado infiltrarme en la ciudad en primer lugar. Lo único que me interesaba era la arena. Si piensas infiltrarte en la ciudad, olvida la idea. Ese lugar está bajo la vigilancia de 2 duques. Nunca pasarás de la entrada sin que te maten. Ya veo. Todo coincide perfectamente con lo que dijo. Esto me tranquilizó un poco. Volviendo mi atención al demonio, continué preguntando. ¿Qué me puedes decir sobre la arena? ¿La arena? Por un breve momento, la cara del demonio cambió. Pasó de una mirada de miedo a una llena de emoción. Fruncí el ceño. Antes de que pudiera decir nada, el demonio respondió rápidamente. La arena es el mayor entretenimiento que puedes encontrar en Morian, es el mejor lugar para que los demonios se diviertan. Ver cómo las otras razas pelean y se matan es lo más entretenido que se puede ver. Demonios de todo el reino demoníaco vienen a Morian solo para ver las peleas y hacer sus apuestas. Mientras hablaba, el demonio parecía haberse olvidado por completo de su situación, ya que la emoción en su voz no hacía más que aumentar. Esto no es muy diferente de las peleas en la Tierra. Sus palabras me recordaron las peleas televisadas en la Tierra.
Su sistema era prácticamente el mismo. Recientemente, la arena se ha convertido en una atracción aún mayor. Hay un nuevo humano que no ha perdido una sola vez. Cada una de sus peleas acumula. ¿Dijiste humano? Lo interrumpí. Estoy seguro de que no escuché mal. ¿Podría estar refiriéndose al padre de Amanda? Sin saber lo que estaba pensando, el demonio asintió con la cabeza. Sí, sí, es increíblemente fuerte, y todo el mundo ya está apostando a cuántos combates le quedan antes de perder. Personalmente, he apostado por 30. Aunque sus combates son impresionantes, se está cansando poco a poco. No creo que dure mucho tiempo. MHHHH. Bajando un poco la cabeza, pregunté. Sobre este humano, ¿cómo es su fuerza? El demonio inclinó la cabeza. Después de pensarlo un poco, respondió. Debería ser de rango marqués. Algunos incluso dicen que está cerca del rango de duque, pero nadie lo sabe realmente. Ya veo. Asentí con la cabeza y me levanté lentamente. Probablemente sea él. El hecho de que fuera humano y su fuerza fuera similar a la del padre de Amanda antes de que se fuera era una buena indicación para mí de que este era probablemente el caso. ¿Hay algo más que quieras preguntarme? Preguntó el demonio. Volviendo mi atención al demonio, pensé un poco antes de responder. Si por casualidad un demonio atrapa a un humano, un orco o cualquier otro miembro de la raza, ¿qué ganan por entregarlo a la arena? Eh, Una mirada extraña apareció en la cara del demonio tan pronto como le hice la pregunta, pero solo se necesitó una rápida mirada para evitar que hiciera preguntas innecesarias. Todavía estaba usando el mismo que antes. El que usaba núcleos para hacer parecer que era un demonio. Debido a la diferencia de rango, el demonio no podía ver a través de mi disfraz. si un demonio logra atrapar a un miembro de la otra raza, puede entregarlos a la arena y obtener un porcentaje de lo que el miembro realiza. ¿Oh? ¿Qué sistema tan interesante tienen aquí? En lugar de que los compren directamente, los hacen luchar y les dan un porcentaje de lo que ganan junto con su estadía en la arena. No era un mal trato. Especialmente considerando que cada evento les generaba bastante dinero. Em, La voz del demonio me sacó de mis pensamientos. Bajando la cabeza, lo miré. ¿Qué pasa? Con una sonrisa burda en su rostro, el demonio preguntó. ya te he dicho todo, vas a... Un sutil sonido de clic resonó en el aire y la cara del demonio cambió rápidamente. y... Ignorándolo, me di la vuelta y salí del área. Aunque el demonio no pudo murmurar sus últimas palabras, ya sabía lo que intentaba decir. mentiste. Sí, mentí. No es que le hubiera prometido mantenerlo vivo. Caminando un poco más lejos del área donde estaba antes, una figura apareció no muy lejos de donde yo estaba. Entonces, ¿estás satisfecho? Lo estoy. Di una respuesta breve. La información que me había dado antes pudo haber sido correcta, pero tenía que asegurarme por mí mismo. Esta no era la primera vez que hacía esto, pero simplemente no podía obligarme a confiar realmente en él. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó después de un rato. Levantando la cabeza para encontrarme con sus ojos, di una breve respuesta. Continuaré como lo hemos discutido previamente. Bien. Mis pasos se detuvieron repentinamente. Tocando mi pulsera, saqué una pequeña esfera que era del tamaño de una hormiga. Sabía que eventualmente sería útil. Sacando todos los artículos más importantes que poseía de mi espacio dimensional, los metí dentro de la pequeña bola que era otro espacio dimensional. El espacio que podía almacenar era incomparablemente más pequeño en comparación con mi pulsera, pero este era el precio que uno tenía que pagar por un espacio dimensional tan pequeño. Hecho. Guardando todos mis artículos más importantes dentro del espacio dimensional, solté una sonrisa satisfecha y me dirigí hacia la ciudad en la distancia. La ciudad en realidad no estaba tan lejos. Estaba a unos 10 minutos a pie de donde estaba antes. Durante el viaje, tenía que asegurarme de ser muy sigiloso, ya que los demonios y monstruos acechaban por todas partes. Afortunadamente para mí, no hice lo que hice en el pasado en vano. Con la conmoción que mis acciones anteriores habían causado,
El perímetro fuera de la ciudad era menos denso de lo que debería haber sido. Este es un buen lugar. Me detuve justo cuando estaba a un par de kilómetros de la ciudad. Actualmente estaba parado en la cima de un gran acantilado, y desde donde estaba podía ver la ciudad en la distancia. Mirando la ciudad en la distancia, sentí esta extraña sensación de intimidación que venía de ella. No solo eso, sino que podía ver vívidamente la energía demoníaca girar alrededor de la ciudad en forma de niebla negra. Me costó describir la ciudad. Era grande. Extremadamente grande. Muros gruesos de la altura de un rascacielos cubrían toda la ciudad, y en la parte superior de los muros, pude vislumbrar demonios patrullando la zona. Los muros eran negros, y no estaba exactamente seguro de qué estaban hechos, pero tenían esa extraña sensación de intimidación que hacía sentir a uno insignificante. Como los muros eran tan altos, no podía ver bien qué había detrás de ellos, sin embargo, había un edificio que podía ver, y la presión que emanaba me intimidaba, y eso a pesar de que todavía estaba bastante lejos de la ciudad. El edificio parecía estar ubicado en el centro de la ciudad, y parecía ser un gran pilar que se expandía en la parte superior. Probablemente ahí es donde residen los demonios de rango duque. Aparte de eso, ¿qué podría ser? Vamos a hacer esto. Dejando escapar un suspiro, miré a mi alrededor. Luego, sacando mi espada de repuesto, la levanté y me apuñalé. La sangre goteó en el suelo. Duele. Suprimiendo el dolor, di un paso adelante y salté por el acantilado. Al saltar, me aseguré de cubrir mi cuerpo con un poco de maná. KHH. Cayendo pesadamente al suelo, volví a reprimir mi gemido. Mierda. Maldije en mi mente. Arrastrando mi cuerpo con la mano, me detuve justo al lado de un árbol. Apoyando la espalda contra él, respiré hondo y extendí la mano hacia la máscara blanca de mi rostro. La rompí en pedazos. Dejando caer un lado de la máscara a mi lado, me puse la otra mitad en la cara. Lo suficiente para que fuera obvio que era humano. Esto debería servir. Hubiera sido más fácil si hubieras perdido contra un demonio. En ese momento, escuché una voz junto a mi oído. ¿Prefiero hacer esto? Esto funcionó igual de bien. No había necesidad de que fingiera perder contra un demonio. Solo el pensamiento me repugnaba. Haz lo que quieras. Lo haré. Apoyando la cabeza contra el árbol, exhalé. Mis lesiones eran bastante graves en este momento, y si no fuera por el hecho de que me había cubierto el cuerpo con maná antes de la caída, no habría sobrevivido. Lentamente, cerré los ojos y fingí estar desmayado. Capítulo 510. Arena, 3. Grandes vítores resonaron en una gran arena del tamaño de 2 estadios de fútbol. Con asientos llenos hasta el borde, un mar de demonios miraba con entusiasmo hacia el centro de la arena. Bienvenidos a los juegos de la arena de hoy. Una voz seductora resonó por toda la arena. Tras esto, una figura atractiva apareció en medio del estadio. Cabello negro brillante, una figura voluptuosa y ojos rojos profundos. La aparición de la demonia provocó aún más vítores de la multitud. Percibiendo un ligero aroma a sangre en la arena, la demonia se lamió los labios. Ahora. La demonia sonrió. De cara a la multitud, les guiñó un ojo. No estamos aquí por mí, pero estamos aquí para los juegos de hoy. Estoy segura de que todos están emocionados de ver qué tenemos preparado para hoy. Sus palabras parecían haber calmado al instante a la multitud, ya que el ruido bajó a un nivel cómodo. Todavía había algo de ruido, pero no era tan fuerte como antes. Gracias. La demonio agradeció al público. Dándose la vuelta, se dirigió al otro lado de la arena. Para el evento de hoy, tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes. Hemos encontrado un nuevo retador, y es un humano. Sus palabras instantáneamente reavivaron el vigor en los rostros de la multitud. Otro retador. Un humano a eso. También tiene el potencial de convertirse en un señor supremo. ¿Cómo sí? Solo hay un señor supremo. El actual señor supremo es demasiado fuerte para que cualquiera lo venza. Dudo que pueda vencerlo incluso si logra convertirse en un contendiente de nivel emperador.
Cierto. Pero, ¿y si? Esto va a ser divertido. Disfrutando del entusiasmo de la multitud, la demonio dejó que el ruido continuara por un rato. Finalmente levantó la mano y todos dejaron de hablar. Dándoles las gracias una vez más, continuó. Tendré que decepcionarlos a todos con una noticia. El retador no participará en el bracket del rey, pero sí participará en el bracket del duque. La multitud se desinfló instantáneamente al escuchar sus palabras. Para garantizar la equidad en los juegos de la arena, había varios brackets que clasificaban a los individuos de acuerdo con sus fortalezas. El bracket del rey era el bracket más alto y era donde luchaban los individuos clasificados. El bracket del duque era un nivel más bajo y era donde luchaban los individuos clasificados. Después de ellos, estaba el bracket del conde, el bracket del vizconde y así sucesivamente. Era un sistema bastante organizado hecho para garantizar la justicia. Veo que muchos de ustedes están discutiendo su potencial. No se apresuren a ilusionarse. Todavía no lo hemos visto luchar. ¿Quién sabe? La demonio hizo una pausa y miró a la multitud. Incluso podría convertirse en el próximo contendiente de nivel emperador. Todos dejaron de hablar instantáneamente mientras contenían la respiración en cuanto escucharon sus palabras. Dentro de cada bracket había una clasificación. Una clasificación se obtenía al vencer a alguien de un rango superior y tomar su rango. Entonces, si un rango 30 vence a un rango 12, el ganador se convertiría en el nuevo rango 12, mientras que el perdedor bajaría hasta el rango 30. Un contendiente de nivel emperador era alguien que había alcanzado el rango número 1 en su respectivo bracket. Esto significaba que tenían que ser monstruos entre monstruos. Solo la cima absoluta podía lograr tal rango. Podemos finalmente tener a alguien que pueda derrocar al actual emperador. La demonio continuó animando a la multitud con sus palabras. Y los resultados se estaban mostrando, ya que la multitud comenzó a ser aún más animada. Al ver lo emocionada que se había vuelto la multitud, la demonio sonrió secretamente para sí misma. Levantando la mano, la arena se aquietó una vez más. Ya saben que, ¿por qué detenerse en el rango de emperador? ¿Qué tal? Antes de que pudiera siquiera terminar sus palabras, la atmósfera se volvió increíblemente tensa cuando todos los demonios dejaron de sonreír. ¿Rango de señor supremo? La arena instantáneamente estalló en ruido. La respiración de algunos de los demonios en las gradas comenzó a ser más laboriosa mientras sus ojos brillaban con emoción. Que simplemente. Pensó mientras miraba a la multitud. Para ser honesta, nunca creyó ninguna de las palabras que dijo. ¿Qué señor supremo? Ya era bastante difícil para uno convertirse en un contendiente de rango emperador, señor supremo. Un sueño imposible. Simplemente es imposible. Para que uno se convierta en un señor supremo, primero debe convertirse en un rango emperador, y eso no era algo que cualquiera pudiera lograr. Eso era algo que se lograba siendo el mejor en un bracket lleno de miles de contendientes sedientos de sangre. ¿Cómo podría un humano al azar que apareció de la nada lograr tal rango? Ella simplemente estaba siguiendo el guión estándar e intentando animar a este nuevo contendiente. Dejando de lado la dificultad de convertirse en un contendiente de nivel emperador, la dificultad de convertirse en un contendiente de rango señor supremo era aún mayor. Solo había un contendiente de rango señor supremo, y era un rol que solo se podía obtener al derrotar al señor supremo existente. Alguien que había derrotado al anterior contendiente de nivel señor supremo y también había derrotado a todos los demás contendientes de nivel emperador en ese momento. Para que las peleas sean justas, durante la pelea entre el rango emperador retador y el rango señor supremo, ambos contendientes serían suprimidos al mismo rango. Dicho esto, a pesar de su equidad, 9 de cada 100 veces, el retador siempre terminaba perdiendo. Pueden tener el mismo rango, pero la brecha de habilidades era tan grande. Mirando a la multitud, la sonrisa de la demonio se volvió aún más brillante. Espero que no pierda demasiado. Dicho esto, debería enfrentarse a un contendiente débil, por lo que las posibilidades de que pierda deberían ser bajas. Si perdía muy mal, se vería mal para ella, ya que pasó todo este tiempo tratando de animar a la multitud.
Veré a través de esta pelea si este nuevo contendiente realmente tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo Overlord. Ya basta de presentaciones. La demonio de repente levantó la voz y la arena se quedó en silencio. Extendiendo su mano hacia su derecha, continuó. A nuestra derecha, tenemos un concursante que ha llegado hace poco, es un elfo, y actualmente ocupa el puesto 773 en el rango de duque. Bienvenidos, Ala de Plata. Siguiendo sus palabras, un fuerte sonido metálico resonó por toda la arena cuando las altas puertas del final de la arena comenzaron a abrirse. Claca. 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 Desde el otro lado de la puerta venía un elfo rubio con una mirada bastante fría en su rostro. Su ropa parecía estar desgastada y su cabello estaba hecho un lío. Ojeras negras y oscuras circulaban debajo de sus ojos y en su mano derecha había un pequeño bastón de madera. Al salir, los vítores de los demonios se intensificaron. Mejor gana, maldito elfo. He puesto todos mis ahorros en ti. Muere, pedazo de mierda. Ja, ja, ja. Todo tipo de insultos y calumnias se lanzaron al elfo que estaba en medio de la arena. La expresión del elfo no cambió a pesar de esto. Estaba claro que ya estaba acostumbrado a la atmósfera. Mientras caminaba, dejaba pequeñas huellas en el suelo arenoso. Parece que todos están emocionados. La demonio sonrió brillantemente mientras apartaba la mirada del elfo. Extendiendo su mano hacia la izquierda, volvió a levantar la voz. Y finalmente, a nuestra izquierda. El nuevo contendiente del que he estado hablando y del que todos han oído hablar. Así es el humano que encontramos recientemente y que actualmente no tiene rango. Bienvenidos a nuestro nuevo concursante. Como el nuevo contendiente todavía no había ganado ninguna pelea, aún no se le había dado un nombre. Por el momento solo podía ser llamado nuevo contendiente. El estadio se silenció de inmediato. Claca. 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 El único sonido que resonó en toda la arena fue el de las puertas abriéndose, y fue entonces cuando una figura salió lentamente. Cabello blanco como la nieve, ojos azules profundos y una mirada distante que hacía difícil leer sus emociones. En el momento en que entró en la arena, su sola presencia hizo que todos los demonios que estaban a punto de decir algo se callaran. Todo tipo de ruido cesó. La arena estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Toc. Toc. El sonido calmado y constante de sus pasos resonó por toda la arena mientras la atención de todos se centraba en él. Sus pies pronto se detuvieron. Levantando la cabeza, se giró para mirar a la demonio. No dijo ninguna palabra, pero su mensaje estaba claro. Sigue adelante. Ah, Fue entonces cuando la demonio volvió en sí. ¿qué acaba de pasar? No podía explicar exactamente lo que había sentido, pero por un breve momento en el tiempo, se sintió abrumada por la presencia que emanaba el contendiente. Casi se sentía sofocante. Esta era la primera vez para ella, y había presentado su buena parte de combates. Fue un error. Echando otro vistazo al contendiente y ya no sintiendo la misma sensación, la demonio llegó rápidamente a esa conclusión. Tenía que ser eso. Había visto a todo tipo de expertos durante su carrera. Por lo tanto, tenía mucha experiencia. Había visto individuos mucho más fuertes que el humano que tenía ante ella. Para ella, no sentir la misma presión de ellos en comparación con el humano que tenía ante ella, que era mucho más débil que ellos, la demonio no sabía qué pensar. Al final, simplemente decidió no creerlo. Tosiendo ligeramente, la demonio miró hacia su izquierda y derecha. Directamente en dirección a los dos contendientes. Mientras tanto, los demonios en la grada también se recuperaron de lo que había sucedido anteriormente y comenzaron a animar aún más fuerte. Lucha. Mata a ese elfo. Mata a ese humano. Mierda. Debería haber apostado más dinero. Viendo que todo estaba bien, la demonio levantó la mano. La arena se aquietó de nuevo al instante. Mirando a la multitud, sonrió y bajó la mano. ¿Pueden luchar? Lo que siguió a sus palabras fue un fuerte golpe. Fue tan rápido e inesperado que no pudo reaccionar a tiempo. Solo sintió una breve brisa que le hizo retroceder el pelo y la ropa.
Cuando el ruido se desvaneció, toda la arena se había calmado. Girando débilmente la cabeza en dirección a donde provenía el sonido, lo que vio la demonio fueron dos ojos azules profundos. Ah, Dio un paso atrás. no era mi imaginación. La presión que había sentido antes no era falsa. Bajando la cabeza, miró al elfo de antes. En ese momento, su cabeza estaba aplastada contra el suelo y su figura estaba inmóvil. No podía decir si estaba vivo o no. Tragando saliva en secreto, levantó la mano. El ganador del primer combate de hoy es nuestro nuevo concursante. Tras un breve momento de silencio, la arena estalló en vítores al instante, todos mirando con ojos brillantes a la figura de pelo blanco que estaba abajo. Increíble. ¡Qué combate tan bonito! Tiene potencial de emperador. Mientras esto sucedía, con las manos a la espalda, un demonio contemplaba la arena desde arriba. Después de un rato, abriendo la boca, una voz profunda y poderosa resonó por todo el espacio. ¿Qué información tienes sobre el nuevo concursante? Apareció otro demonio detrás de él. Por la forma en que se comportaba, estaba claro que su estatus era mucho más bajo que el de los demás demonios. Era su sirviente. Arrodillándose, respondió. Informando a su excelencia. No tenemos mucha información sobre el recién llegado. Solo sabemos que fue criado por un demonio de rango vizconde. ¿Un demonio de rango vizconde? El demonio frunció el ceño y negó con la cabeza. Es difícil de creer. Teniendo en cuenta su demostración de poder, un demonio de rango vizconde no debería ser capaz de hacerle daño. ¿Hay algo más en el informe? Sí. Dímelo. En el informe decía que fue encontrado en las afueras de la ciudad bastante herido. Parecía como si hubiera salido de una pelea. Eso tiene más sentido. El demonio cerró los ojos. Después de un rato, se dirigió a su sirviente. ¿Cuál es su corte? Alrededor del 10% de las ventas de sus combates. Ya veo. Abriendo los ojos de nuevo, ordenó fríamente. Hazlo matar. No dejes que otros sepan de su existencia. Entendido. El sirviente desapareció rápidamente de su lugar y el silencio descendió sobre la plataforma. Mirando al humano de cabello blanco desde arriba, el demonio sonrió. Podríamos haber encontrado nuestra próxima estrella. Capítulo 511, Rango Emperador 1. La oscuridad envolvió mi visión cuando las puertas detrás de mí se cerraron. Levantando mi mano, chasqué los dedos. Una pequeña llama se formó frente a mí, iluminando lo que estaba delante. ¿Bastante simple? Aparte de una pequeña cama que estaba en la esquina de la habitación, no había nada más en la habitación. Ni siquiera un inodoro. Sacudiendo la cabeza, procedí a acostarme en la cama. La cama era bastante dura, pero me las arreglé. Los mendigos no pueden ser quisquillosos. A mi lado, la llama continuó iluminando el lugar. Levantando la mano, miré mi muñeca. Seguro que están confiados. Originalmente pensé que me quitarían el brazalete, pero eso nunca sucedió. Esto me sorprendió bastante, pero ¿quién era yo para quejarme? Esto funcionó perfectamente a mi favor. Extendiendo mi mano, la cerré lentamente. Luego abrí la boca y pregunté. ¿Están seguros de que el padre de Amanda es el Overlord? Sí. Una voz resonó desde cerca de la puerta de la celda. Bajé la mano y fruncí el ceño. No tengo más remedio que convertirme en un rango emperador, ¿verdad? Si quieres encontrarte con él, esa es tu única opción. Ya veo. Asentí. Levantando la cabeza, miré en su dirección. Había algo que me intrigaba. Aparte de más recursos, ¿qué tiene de bueno ser un rango Overlord? Libertad. Solo respondió con una palabra, pero eso fue suficiente para que yo entendiera todo. Sentándome derecho, pregunté. ¿Estás diciendo que una vez que alguien alcanza el rango Overlord, será liberado? No exactamente. Mi otro yo sacudió la cabeza. Girando la cabeza para mirar en dirección a la puerta, respondió.
Para que un Overlord gane la libertad, primero debe vencer a uno de los duques gobernantes. TSSS. Tomé un aliento frío de aire. ¿Vencer a uno de los duques gobernantes? Supongo que su fuerza también será suprimida. De lo contrario, ¿cómo podría alguien ganar? El otro yo asintió. Lo será, pero a diferencia de los desafiantes, no usarán ningún artefacto para suprimir su fuerza. ¿Esto? ¿No era esto turbio? ¿Qué pasa si estaban a punto de perder? Considerando su orgullo, no sería extraño que recurrieran a algún truco mezquino. Es exactamente como piensas. Confirmando mis palabras, el otro yo se recostó contra la pared. La libertad es solo una falsa esperanza dada para encender el espíritu de lucha de los contendientes. Nunca planearon liberarlos desde el principio. Como era de esperar. Soltando un largo suspiro, suspiré. No te preocupes demasiado. Solo concéntrate en alcanzar el rango de emperador por ahora. Todo lo demás vendrá naturalmente. De acuerdo. Tenía razón. No había tiempo para que yo me detuviera en estos asuntos. En este momento, mi prioridad era convertirme en un contendiente de nivel emperador y tener la oportunidad de luchar contra el padre de Amanda, Edward Stern. Era la única forma en que podía ponerme en contacto con él. Ah, cierto. En medio de mis pensamientos, fue entonces cuando de repente recordé algo. Tocándome el pelo, arranqué un par de ellos y los miré fijamente. Confirmando que en efecto eran blancos, miré a mi otro yo. ¿Por qué mi pelo es blanco? Como nunca me había mirado en el espejo en estos últimos meses, fue solo recientemente que descubrí que mi pelo era blanco. ¿Cómo sucedió eso? Fue entonces cuando mi pregunta fue respondida. Es un efecto secundario de que uses ese poder. La respuesta no me agradó demasiado. Mis ojos se entrecerraron. ¿Esto significa que tendré el pelo blanco permanente? No es que realmente me importara, pero ya estaba acostumbrado a mi cabello negro. Si llega el momento, podría teñírmelo de negro. ¿No había forma de que alguien notara esto? Ah. Gemí. ¡Qué lata! Echando un vistazo a mí por un breve momento, respondió. Volverá a la normalidad eventualmente. Mis ojos se iluminaron un poco. ¿De verdad? Sí. Tu cabello está así actualmente debido al trauma que tu cuerpo ha sufrido por usar tanto poder. Hay una razón por la que la gente tiene rangos. Cruzar tantos de ellos sin un cuerpo que sea capaz de contener tal poder inevitablemente provocará que tu cuerpo sufra daño. Eso tiene sentido. Recordando los eventos del pasado, no podía estar más de acuerdo con sus palabras. La fuerza que antes tenía era algo más allá de mi comprensión. Para que mi cuerpo tuviera tal poder, no podía entender cómo el único problema que sufrí fue solo el cambio en el color de mi cabello. Más bien, debería estar agradecido de que el único efecto secundario que sufrí fuera que mi pelo se volviera blanco, ¿no? Deja de pensar en cosas inútiles. Descansa un poco, pronto estarás luchando todos los días durante los próximos meses. Claro. Solté un suspiro, asentí con la cabeza y me recosté en la cama. Cerrando los ojos, poco a poco me fui quedando dormido. Va a ser una semana ajetreada. Dentro de una habitación oscura. Una figura sentada con las piernas cruzadas en medio de la habitación. Una presión tangible salía y entraba del cuerpo del hombre, haciendo que la habitación temblara con cada respiración que daba. Había un aura salvaje a su alrededor que haría que cualquiera se pusiera a temblar. Respirando profundamente una vez más, la figura abrió lentamente los ojos, revelando un par de ojos profundos que parecían haber experimentado innumerables cosas. Había un rastro de locura dentro de esos ojos, pero no era muy evidente. Todavía no había superado su cordura. Por favor, espérame. Murmuró suavemente. Su voz era bastante débil, pero estaba llena de resolución. Estoy cerca. Lo siento. Mirando sus manos, una fuerte ondulación de mana se extendió. La crueldad y la sed de sangre brillaron en los ojos del hombre mientras los cerraba lentamente.
Ganaré pase lo que pase. Con un sonido estruendoso, una figura se estrelló contra el lado de la arena y la multitud estalló en fuertes vítores. Sí, que se joda. Que se joda. Ja 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 ja. Y eso lo convierte en la 12ª victoria consecutiva para nuestro nuevo contendiente, cuyo rango general ahora está en los 30 y se ha ganado el apodo de Guadaña Blanca. ¿En serio? Escuchando las palabras de la demonia, traté de mantener la cara seria. ¿De la muerte blanca a la guadaña blanca? ¿Qué les pasaba con el color blanco? Se va a acabar pronto de todos modos. Suspirando en secreto, miré a mi oponente que aún estaba inconsciente en el suelo. Durante la semana pasada o así, había estado luchando todos los días, y finalmente logré ganar mi rango actual. Rango 30. Finalmente lo logré. Solo me quedaban unos pocos rangos para llegar al top 10. Los únicos rangos que permitían a alguien luchar contra el actual contendiente de nivel emperador. Solo al alcanzar el top 10 de un bracket podía alguien luchar contra el actual emperador. No se sabía mucho sobre él. Lo único que sabía era que era alguien cuya fuerza era extremadamente aterradora. Fue entonces cuando la demonia vino a hablar conmigo. Guadaña Blanca, ¿quién será tu próximo retador? ¿Vas a repetir tus rachas anteriores y desafiar al contendiente más alto contra el que puedas luchar? Mirando a la multitud por un breve momento, asentí lentamente con la cabeza. Eso es correcto. Mi próximo oponente será un contendiente del top 10. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, la multitud estalló en fuertes vítores. Los vítores eran tan fuertes que sentí que el suelo temblaba por un momento. Lo ignoré. Después de que llegue al top 10, lucharé rápidamente contra el emperador y terminaré con todo. Había un límite de 20 rangos en quien podía desafiar. Esto se estableció a propósito para que el contendiente de rango emperador no fuera desafiado por cualquiera. Para luchar contra él, primero tenían que ganarse la oportunidad de hacerlo. Yo no era una excepción a esa regla. Como se esperaba de la Guadaña Blanca, una vez más elige luchar contra el contendiente más fuerte posible. La demonia animó a la multitud. Deteniéndose a un par de metros de mí, me guiñó un ojo. Pude sentir sutiles hilos de energía demoníaca dirigiéndose hacia mí cuando hizo eso, pero simplemente me encogí de hombros. Como si ella pudiera seducirme. Por un breve momento, la demonio mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Parecía sorprendida por el hecho de que yo no me viera afectado por su encanto. No era extraño, sin embargo. Tuve mucho tiempo para entrenarme contra esos ataques. Donna fue mi instructora por un tiempo después de todo. Su encanto era mucho más fuerte que el de ella. Con una expresión incómoda en su rostro, la demonio se volvió para mirar a la multitud. Para aquellos que no saben quién es su próximo oponente, déjenme darles una breve introducción. Sus siguientes palabras fueron una breve introducción sobre mi próximo oponente. El actual luchador del top 10. De pie con una altura de pies, y con una construcción poderosa como nunca antes se había visto, tenemos a el triturador de cráneos. Mi boca se movió ligeramente. Realmente necesitan trabajar en sus apodos. Apuesto a que está desnudo porque aplasta el cráneo de todos los oponentes a los que se ha enfrentado. Al igual que White Reaper, Skullcrusher nunca ha sido derrotado, y no solo eso, sino que cada vez que se enfrenta a un oponente, su movimiento característico es matarlos rompiéndoles el cráneo. No me digas. Si no fuera por el hecho de que no quería mostrar mis emociones, probablemente me habría dado un golpe en la cara en ese momento. La multitud se volvió aún más encantadora con sus palabras. ¿Por qué no lo harían? Después de todo, al escuchar de un oponente tan despiadado, ¿qué demonio no estaría emocionado? La pelea se llevará a cabo mañana, y quien gane la pelea será finalmente elegible para luchar contra un contendiente del top 10 y tendrá la oportunidad de luchar contra el actual emperador del rango de duque. La multitud se agitó aún más. Pero fue en ese momento que el rostro de la demonio cambió. Volviendo la cabeza para mirar en mi dirección, dijo suavemente. Muerte blanca. Aunque tus logros han sido sobresalientes,
me gustaría que tengas algo en mente. Los contendientes del top 10 están en un nivel completamente diferente al de los contendientes contra los que has luchado previamente. No podrás vencerlos tan fácilmente como a las personas contra las que has luchado actualmente. Encontrándome con los ojos de la demonio, parpadeé una vez y me di la vuelta. Gracias por la advertencia. Respondí con desgana. Una figura apareció a mi lado. Mirando a la demonio detrás de mí, sonrió. Ojalá supiera que has estado conteniéndote hasta ahora. ¿A quién le importa? Respondí mientras entraba lentamente por las puertas en la distancia. Estoy guardando mi fuerza para cuando luche contra Edward. Mis pies se detuvieron brevemente. Y tal vez el emperador actual. Mirando desde arriba a la figura de cabello blanco, una sonrisa divertida apareció en el rostro del demonio. ¡Qué humano tan divertido! Hasta ahora, el humano había mostrado un rendimiento bastante sorprendente al vencer a sus oponentes con solo un par de movimientos. Sus actuaciones fueron tan abrumadoras que le recordaron el pasado. Del Actual Overlord. Él también salió de la nada y destruyó a todos los oponentes en solo un par de movimientos. Dicho esto, Su Excelencia, disculpe mi rudeza. ¿Pero qué ve en ese humano? Aunque puedo estar de acuerdo en que sus actuaciones han sido realmente sobresalientes, también lo son las actuaciones de todos los clasificados en el top 10. Ellos también mostraron actuaciones similares en el pasado. Puede que tengas razón. El demonio asintió con la cabeza con calma. Simplemente me he aburrido últimamente. ¿Aburrido? Sí. Apartando la mirada de la arena de abajo, el demonio se dio la vuelta. Con una gran capucha cubriendo sus rasgos, los rasgos de la figura estaban ocultos. Incluso entonces, una presión aterradora se ejercía desde el cuerpo del demonio, haciendo que el sirviente incluso le costara levantar la cabeza. Abriendo la boca, su voz profunda resonó por toda la plataforma. Con el duque Adramalech saliendo a revisar el desastre en las fronteras, me he encontrado bastante aburrido. Haciendo una pausa por un momento, el sirviente de repente sintió que su cuerpo se congelaba mientras caía al suelo con ambas rodillas. Los ojos del demonio brillaron. Tal vez es hora de que cambiemos al actual Señor Supremo. A barra diagonal N, lo siento por la demora. El temporizador no funcionó. Capítulo 512, Rango Emperador, 2. Sígueme. Saliendo de mi celda, seguí a un demonio. Todo sucedió de la nada. Estaba simplemente relajándome tranquilamente en mi celda, y antes de que me diera cuenta, un demonio llegó a mi habitación y me llamó. No tenía ni idea dónde iba, pero decidí no decir nada y simplemente seguirlo. No tenía sentido hacer preguntas a las que no iba a obtener respuesta. Eso, y el hecho de que ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Esto podría ser una buena oportunidad para mí. Mirando hacia mi izquierda y derecha, mientras seguía al guardia, me di cuenta de que la seguridad era bastante laxa. No parecían haber muchos demonios patrullando la zona, y para hacer las cosas aún más extrañas estaba el hecho de que mi melena no estaba sellada. Había que tener en cuenta que el demonio que estaba frente a mí tenía un rango inferior al mío. Si quisiera, podría matarlo con una simple bofetada. No es que tuviera planes de hacer eso, ya que tenía un objetivo en mente. Encontrar al padre de Amanda. Además, estaba seguro de que la seguridad solo parecía laxa. En realidad, probablemente era extremadamente estricta. Si este no hubiera sido el caso, muchos de los prisioneros habrían escapado hace mucho tiempo. Tou. Tou. El sonido constante y tranquilo de nuestros pasos resonó por los pasillos. Los pasillos estaban bastante mal mantenidos, ya que podía ver grietas por todas partes. No solo eso, sino que también eran bastante estrechos, obligándome a moverme de lado a veces. Para empeorar las cosas, en el aire persistía un olor viejo y viciado. Hemos llegado. Caminando durante quién sabe cuánto tiempo, pronto nos detuvimos frente a una gran puerta metálica. De pie junto a la puerta había un par de demonios. Con un simple asentimiento, el demonio se dirigió hacia la puerta.
Luego procedió a golpear la puerta. Durante los primeros segundos, no recibió respuesta. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que la puerta pronto comenzó a abrirse. Una vez que la puerta estuvo medio abierta, finalmente pude echar un vistazo a lo que había detrás. Una habitación lujosamente decorada que contrastaba mucho con la habitación destartalada en la que me había estado quedando anteriormente. Una bonita alfombra roja cubría el suelo, y todo tipo de decoraciones aparecían en la habitación. Desde sofás hasta pinturas y otras cosas que harían que a uno se le hiciera la boca agua al verlas. Así es como viven los de alto rango. Mirando la habitación por un momento, mi línea de visión se detuvo en unas cuantas personas dentro de la habitación. Después de un vistazo rápido, pude evaluar que eran los de alto rango del grupo del duque. Era difícil no notarlos. La presión que emitían sus cuerpos era bastante aterradora. Estaba en un nivel en el que necesitaba tomarlos en serio si quería ganar. No es que lo mostrara exteriormente, ya que mantuve la compostura y entré en la habitación. En el momento en que entré en la habitación, sentí que las miradas de todos se posaban en mí, escudriñando cuidadosamente cada parte de mi cuerpo. Sin inmutarme, caminé tranquilamente hacia donde estaban los sofás y me senté tranquilamente. Crucé las piernas y me recosté, abrí la boca. ¿Entonces? Miré a todos en la habitación. ¿De qué querían hablar? Silencio. Nadie en la habitación dijo una palabra mientras seguían mirando en mi dirección. Fue entonces cuando alguien finalmente habló. Este humano parece ser bastante arrogante. De pie con apenas 4 pies de altura y una larga barba rojiza, había un enano. Levantando la ceja, dio un paso adelante y analizó mi cuerpo con calma. No está mal. Extendiendo su mano, se presentó. Soy este Ampunk, rango 5 en el bracket. Wither Hyper, rango 30 en el bracket. Le estreché la mano. Al hacerlo, de repente sentí un olor fétido que provenía del enano. Su aliento apesta. Moviendo mi cabeza hacia atrás, traté de no hacer ninguna mueca extraña. Su aliento era simplemente atroz. Witherite. Fue entonces cuando una voz suave me llamó. Volviendo la cabeza, encontré a una elfa mirándome. Tenía una cicatriz bastante larga que le cruzaba la cara, y podía sentir vislumbres de locura en sus ojos. Su cabello era una mezcla de dorado y plateado, y si no fuera por la cicatriz, habría sido extremadamente hermosa. La miré fijamente a los ojos. ¿Tú eres? Rango 2, Silvermon. Respondió con un tono desinteresado. ¿Sabes por qué te hemos llamado aquí? Algo. Respondí. Asintió con la cabeza. Las otras personas en la habitación se pusieron aún más nerviosas, mientras la tensión se apoderaba del lugar. Si sabes por qué te hemos llamado, entonces, ¿qué piensas? ¿Te unirás a nuestro grupo? Sonreí. Grupo, ¿eh? Mi otro yo ya me había informado sobre el propósito de este grupo. Era esencialmente un grupo que mantenía los rangos arreglando las partidas. El objetivo era monopolizar los 10 primeros puestos y apoyar al actual rango de emperador. En resumen, todos aquí eran sus lacayos. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, ella dio un paso hacia un lado y extendió la mano. Hemos visto tu potencial, no dejes que se pudra en este lugar. Solo si te unes a un grupo como el nuestro tendrás la oportunidad de convertirte en un contendiente a Overlord. Sus palabras estaban llenas de convicción y determinación. Si no me hubieran advertido de antemano, incluso podría haberme sentido tentado por sus palabras. ¿Oh? Le respondí con un tono poco entusiasta. La expresión de la elfa cambió cuando notó el tono de mi respuesta, y la habitación se volvió aún más tensa. No pareces entusiasmado con esto. ¿Acaso sabes que una vez que te conviertas en un contendiente a Overlord, puedes obtener la libertad? Lo sé. Asentí con la cabeza. Por supuesto que lo sabía. Esto fue algo que me dijeron el primer día que estuve aquí. Se lo dijeron a todos los participantes. Con un objetivo en mente, los juegos serían mucho más entretenidos de ver. Si lo sabes, ¿por qué te ves tan desinteresado?
¿Acaso no te interesa la idea de la libertad, oh? Sus ojos se entrecerraron y una presión poderosa emanó de su cuerpo antes de dirigirse hacia mí. ¿Simplemente no te interesa unirte a nosotros? Debido a que sus acciones fueron repentinas, me tomó por sorpresa. Aún así, mantuve una expresión pasiva y despreocupada en mi rostro. Echando un vistazo a la habitación y viendo que todos me miraban con miradas sedientas de sangre, me recosté en el sofá y pregunté con calma. ¿Qué quieres que haga? La presión que emanaba de Silvermont desapareció al instante. Una sonrisa pronto reemplazó su ceño fruncido. Mucho mejor. Murmuró con tono satisfecho. Juntando las manos, fue al grano. Pierde tu próximo juego. ¿HM? Incliné la cabeza un poco hacia adelante. ¿Perder mi próximo juego? Así es. Girando la cabeza, sus ojos se posaron en un individuo en particular que estaba no tan lejos de donde yo estaba. Girando la cabeza, mis ojos se posaron en una figura imponente. Es grande. Ya lo había notado desde el momento en que entré en la habitación, pero ahora que lo miraba más de cerca, había una sensación de temor que emanaba de su cuerpo que hacía que uno se estremeciera. En contraste con los demás en la habitación, el aura sanguinaria que emanaba de su cuerpo era mucho mayor. Aplastador de cráneos. Murmuré para mis adentros. Sería un tonto si no lo hubiera reconocido. El aura que emanaba de su cuerpo era simplemente aterradora. Incluso para mí, era bastante presionante. Se sentía como si estuviera de vuelta en Issanor, en presencia del contendiente número 1 de los Orcos, Caime. Al escuchar mis palabras, la luna de plata sonrió. Parece que lo has reconocido. Caminando junto al orco, le dio una palmada en el hombro. Rango 10, aplastador de cráneos. Tu próximo oponente, y alguien a quien vencerás en la próxima ronda. No necesito esto. Dándole una bofetada a la mano de la elfa, Aplastador de cráneos me miró con furia. No necesito que él pierda a propósito en nuestro próximo combate. Puedo deshacerme fácilmente de una mosca como él. Puede que tengas razón, pero las reglas son las reglas. Se volvió para mirar en mi dirección. Te lo digo por tu propio bien. Si quieres ser libre algún día, esta es tu única oportunidad. Levantando y bajando la cabeza para examinarme cuidadosamente, sus cejas se fruncieron por un par de segundos. Luego advirtió. Pareces bastante fuerte, pero como dijo Aplastador de cráneos, cualquiera de nosotros en la habitación es suficiente para aplastarte. Es en tu mejor interés unirte a nosotros. Después de un rato, extendió su mano en mi dirección. Su rostro estaba lleno de confianza cuando dijo esas palabras. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unirás a nosotros? Mirando su rama extendida, murmuré suavemente. Tentador. La sonrisa de la elfa se amplió. ¡Qué genial! Interrumpiéndola, sonreí. Las caras de todos cambiaron en el momento en que lo hice. Pero no me importó. Poniendo mi mano en el sofá, me levanté lentamente. Luego, girándome, agité la mano y salí de la habitación. Gracias por tu oferta, pero tendré que rechazarla. Como si me uniera a un grupo de personas que eventualmente tendré que descartar en el futuro cercano. Siguiendo mis palabras, salí de la habitación. Como los concursantes solo podían luchar entre sí en la arena, no me preocupaba que intentaran algo mientras tanto. Saliendo de la habitación, empujé al demonio que me había traído con la cabeza. Vamos. Una vez que la puerta se cerró, un pesado silencio descendió sobre la habitación. Aparte de la dama elfa, ninguna de las caras de las personas en la habitación cambió. No parecían importarle en particular. Ya veo. Silvermont escaneó la habitación con mirada oscura. Dirigiendo su atención hacia Skullcrusher, ordenó fríamente. Asegúrate de que sepa su lugar mañana. Tómate tu tiempo. Hazle entender las consecuencias de sus acciones. KRRR. KRRR. Yo hubiera hecho esto incluso si no me lo hubieras dicho. Skullcrusher respondió mientras apretaba y desapretaba los puños.
Una sonrisa cruel y sanguinaria se dibujó en sus labios. Bien. Echando un vistazo a las otras personas en la habitación, se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerrando la puerta tras ella, giró a la derecha y se dirigió más profundamente por el corredor. Un demonio la seguía desde atrás. Caminando durante un par de minutos, finalmente se detuvo frente a otra puerta. Toc. Tocó una vez. El eco metálico de su golpe resonó por todo el corredor. Una voz suave y gentil siguió al golpe. Adelante. Si me permite. Extendiendo la mano, abrió la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación similarmente decorada a la que estaba antes. Sin embargo, si hubiera una diferencia entre las dos, tendría que ser el hecho de que había menos muebles en esta habitación. Dando un par de pasos dentro de la habitación, pronto se detuvo. No fue porque quisiera, sino porque no pudo. Levantando la cabeza, su línea de visión cayó sobre una figura que estaba sentada con las piernas cruzadas en el medio de la habitación con la espalda descubierta frente a ella. Su cabello plateado descendía por su espalda y una presión aterradora se abatió sobre el área junto a él. Después de un breve momento de silencio, la figura habló. ¿Cómo fue? Rechazó la oferta. Silvermont dijo con voz oscura. Apretando los dientes, añadió. Nos desestimó por completo. Nos trató como una broma. ¿Es así? La figura en el medio de la habitación dijo suavemente. Por un breve momento, la dama elfa sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral mientras asentía débilmente con la cabeza. Sí. Entiendo. Bajando las manos, la figura lentamente se dio la vuelta. Sus ojos pronto se encontraron con los de Silvermont y su cuerpo se congeló por completo. Una inmensa sensación de miedo que nunca antes había experimentado la invadió. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí.